Doble fallo de motores. Era un atareado domingo por la noche en el aeropuerto londinense de Heathrow. La tripulación del vuelo 92 de British Midland estaba ultimando los preparativos para despegar. Era un vuelo corto hasta Belfast, Irlanda del Norte. Diles que ya estamos preparados para despegar. Claro. Señoras y señores, bienvenidos a bordo. Acabamos de terminar las últimas revisiones. El viaje comenzará en pocos minutos. Esa noche había 118 pasajeros en el avión, incluido el soldado británico Nigel Baldwin, que volvía a su puesto en Irlanda del Norte. Estaba muy contento. Había sido un fin de semana muy intenso ultimando los detalles de mi boda. Me senté como todos los demás y me preparé para lo que pensé que iba a ser un vuelo fácil. Midland 92, pista despejada para el despegue. ¿Quieres hacerlo tú hoy? Claro. El capitán Kevin Hunt había pilotado el avión desde Belfast. El copiloto David McClellan hizo lo propio con el viaje de vuelta. Propulsión en marcha. Vamos allá. El nuevo 737-400 tan solo había volado 521 horas. Era la última versión del avión de pasajeros más famoso del mundo. V1. Rotando. El vuelo debía durar tan solo 75 minutos. Midland 92, despejado para nivel de vuelo 350. Mientras el vuelo 92 se elevaba por el ocupado espacio aéreo de Heathrow, el controlador permitió a los pilotos alcanzar su altitud de crucero, 10.700 metros. Nivel de vuelo 350, Midland 92. ¿Podría ponerme un café, por favor? A los 30 minutos de vuelo, ¿qué es eso? Supe que algo no iba bien. Escuchamos chirridos y salía un olor extraño de la cabina al que no estaba acostumbrado. ¿Lo hueles? ¿Es humo? había un problema con uno de los dos motores del 737. El capitán Hunt tomó el control para que su copiloto averiguara qué le pasaba al avión. Para cualquier piloto, lo primero es controlar el avión, asegurarse de que todo en el avión está bien, de que los instrumentos están en su sitio, y si no lo están, volverlos a colocar donde tienen que estar. ¿Qué es, los motores? No debería estar pasando eso. Lo sabíamos porque lo oíamos y porque lo sentíamos. Era una especie de vibración extraña. Hay fuego, Kevin. ¿Qué motor es? El izquierdo. No, el derecho. Creo que cuando oyeron los ruidos se dieron cuenta enseguida de que uno de los motores era la causa del problema, del humo que salía y de la vibración y los ruidos. Los pilotos intentaron estabilizar el problema del motor reduciendo la potencia de ese lado. Vale, reduce la aceleración. Reduciendo aceleración. No va a pasar nada. Pensé que en la cabina tenían muchos aparatos y que sabrían lo que estaban haciendo. Creo que ya funciona correctamente. Parecía que habían resuelto el problema más inmediato. Pero aún sigue saliendo humo. Querían aterrizar lo antes posible. Aquí Midland 92.
Hay un fuego en uno de los motores. Necesitamos desviarnos hacia el aeropuerto de East Midlands. Entendido. Despejado para descender a 3.048 metros. Es una situación inusual. Todos lo hemos practicado muchas veces en el simulador. Lo hacemos una vez cada 6 meses. Pero hacerlo en una situación real, por la noche, con todos los riesgos que entrañaba y las vibraciones que había, era muy difícil. Me sentí aliviado cuando desaparecieron el sonido y las vibraciones. Pensé, ya está solucionado. El vuelo 92 estaba a tan solo 15 minutos del aeropuerto de East Midlands. Era más rápido que volver a Londres. Apagando el motor. Los pilotos entraron en acción. Apagaron el motor averiado para que el fuego no se extendiera. En el avión, Nigel Baldwin luchaba por mantener la calma. Notaba una sensación de miedo cada vez más presente. ¿Y si...? Creo que siempre sentimos ese ¿y si cuando volamos? Señoras y señores, hay un problema con el motor derecho. Ya lo hemos apagado y nos dirigimos al aeropuerto de East Midlands. La tripulación nos quitó las bandejas que teníamos y nos pidieron que nos abrochásemos los cinturones. Estaban tomando las precauciones necesarias. Pensé que el problema era bastante grave. Luces de aterrizaje. Encendidas. Los pilotos tenían que aterrizar con solo un motor. Primer flap, por favor. Para aterrizar con seguridad a poca velocidad, Hecho. necesitaban desplegar los flaps para incrementar la altura Potencia, por favor. y aumentar la potencia del otro motor. De repente, los ruidos empezaron otra vez y esta vez eran aún peores. Los pilotos se enfrentaban a otro escalofriante peligro. Estamos perdiendo el otro motor. Sorprendentemente, el motor izquierdo también estaba fallando. Pronto el avión no tendría ningún motor. Alarma de incendios en el número 1. Una alarma les avisó de que el fuego estaba acabando con el motor. El vuelo 92 estaba a menos de 305 metros de altura. Los pilotos tenían que pensar rápido. Intenta encender el otro. Intentaron encender el motor que habían apagado. No puedo. No se encendía. Un motor no funcionaba y el otro estaba en llamas. Recuerdo las llamas saliendo de la parte superior del motor que se extendían también por los lados. Tenemos que intentar planear. El capitán Hunt levantó el morro del avión con la esperanza de mantenerse en el aire el tiempo suficiente para llegar al aeropuerto. Pero en la cabina sonaban cada vez más alarmas. ¡Mierda! Los sistemas de aviso agitaron el control del piloto, una horrible señal que indicaba que estaban perdiendo altura. Había gente gritando, llorando. Todos temíamos por nuestras vidas. Velocidad de caída. Arriba. Agáchense, agáchense. Prepárense para el aterrizaje forzoso. Fue, agáchense, agáchense. ¿Qué hacemos? ¡Elévense! Seguramente habría muy poco ruido exterior, por lo que todo estaría completamente en silencio. Tuvo que ser una sensación muy extraña. Coloqué los brazos junto al pecho. Antes los tenía cada uno por su lado, hasta que el avión paró. No podía controlar la situación. Fue escalofriante.
El vuelo 92 de British Midland se estrelló contra un terraplén junto a la autopista M1, a tan solo 800 metros del aeropuerto. Si ese motor hubiera aguantado 15 o 20 segundos más, lo hubieran logrado. Estuvieron muy cerca. Los equipos de emergencia llegaron al lugar del accidente minutos después. Pero llegar hasta los supervivientes fue todo un reto. El avión estaba destrozado. Mientras los equipos de emergencia luchaban por retirar los escombros, Nigel Baldwin hizo lo que pudo para ayudar a otro pasajero. Venga, tenemos que salir. Tuve que cogerla en brazos y tirar de ella entre los cables y las vigas tiradas por todas partes. La única forma de describir al avión es como un pollo asado después de comértelo. Era un esqueleto endeble y débil. El destruido fuselaje se encontraba diseminado por un empinado terraplén y corría peligro de deslizarse cuesta abajo y matar a más gente. Los expertos de la División de Investigación de Accidentes Aéreos aconsejaron a los rescatadores cómo hacerlo de forma segura. Fuimos lo más pragmáticos posible. Atamos la cola del avión a los árboles para que no se deslizara cuesta abajo. La densa maraña de asientos rotos hacía muy difícil llegar hasta los supervivientes. A los rescatadores les sorprendió que nadie que viajara por la concurrida autopista M1 resultase herido. De hecho, no se produjeron víctimas en tierra firme. Fue algo absolutamente increíble. 87 de las 126 personas a bordo habían sobrevivido, pero muchas estaban gravemente heridas, como el capitán Hunt, que se rompió la columna vertebral. Como el terreno en el que se estrelló el avión era tan empinado, los servicios de rescate formaron una eficiente cadena humana. En cuanto sacaban a las víctimas del amasijo de hierro, se pasaban las camillas de unos a otros hasta que conseguían llegar a las ambulancias. Cuando la operación de rescate finalizó, la División de Investigación de Accidentes Aéreos comenzó su trabajo. Rob Carter fue uno de los primeros investigadores en llegar. Llegamos al lugar del accidente a altas horas de la noche. Todos los servicios de emergencia estaban allí. Ambulancias, bomberos, policía. Algunos periodistas estaban empezando a aparecer. La actividad era frenética. Tuve que pararme un minuto para comprender lo que había pasado. Era una catástrofe. Entré por la parte delantera del avión y miré hacia arriba, hacia el techo de la aeronave. No había vigas por encima de mi cabeza, era muy extraño y me pregunté, ¿dónde está el suelo del avión? A causa del accidente se cortó al tráfico la autopista M1, una de las principales arterias del país. Los investigadores tenían que trabajar lo más rápido posible. Su prioridad número 1 era recuperar las cajas negras del avión. Recuperar las cajas negras es algo primordial para empezar una investigación. Hay que enviarlas para que las analicen y las interpreten. Mientras tanto, Rob Carter analizó lo que pudo en el lugar del accidente. Quería saber dónde estaban los fragmentos de la estructura del avión, y eso me llevó al terraplén contra el que el aparato había impactado en primer lugar. Parece que el tren de aterrizaje se estrelló aquí. El avión dejó profundos surcos en la tierra al estrellarse. Eso le dio a Carter las primeras pistas sobre cómo ocurrió el accidente. Las marcas mostraban de una forma muy clara la inclinación del avión cuando se estrelló contra el suelo. En qué dirección iba, en qué posición estaba. Eso nos fue de gran ayuda para descubrir lo que pasó. Se han acercado mucho a la pista de aterrizaje. Tuvo que ser devastador para la tripulación y para todos los que iban a bordo. Estaba claro que el avión no llevaba la velocidad necesaria para llegar a la pista. La pregunta es, ¿por qué?
La primera impresión de todo el equipo fue que el avión había tenido algún tipo de problema en la potencia del motor. El avión no tuvo la potencia necesaria para llegar hasta la pista. ¡Mierda! Los pilotos estaban muy graves para hacerles preguntas. Los investigadores debían sacar toda la información posible del controlador que trabajó esa noche. Dijeron que había un fuego en el motor. El controlador explicó que los pilotos informaron de un problema unos 20 minutos antes del accidente. Aquí Midland 92. Hay un fuego en uno de los motores. Necesitamos desviarnos hacia el aeropuerto de East Midlands. Entendido. Despejado para descender a 3048 metros. Del relato del controlador surgió una pregunta. El 737 tenía dos potentes motores. ¿Cómo pudo un fuego en uno de ellos hacer que el avión se estrellara? El fatal accidente de un avión británico en las proximidades de una concurrida autopista asustó a miles de pasajeros en todo el Reino Unido. El ingeniero de la División de Investigación de Accidentes Aéreos, Chris Pollard, encabezó el equipo de investigación de los motores. Si uno de los dos motores hubiera estado en buenas condiciones, no hubieran tenido ningún problema en aterrizar. Ese era el principal misterio que había que descubrir. El daño en las aspas del ventilador pronto confirmó la sospecha de los investigadores. El avión no tenía ningún motor en buenas condiciones, ninguno estaba funcionando en el momento del impacto. Ambos motores mostraron una velocidad de rotación muy baja cuando se produjo el accidente. La cuestión era saber por qué ambos habían fallado. Un doble fallo de motores es muy extraño. Cuando ocurre, los investigadores saben que hay algo que tienen que comprobar inmediatamente. Vale, veamos si podemos descartar lo obvio. Comprobamos si había agua en el combustible porque, obviamente, el combustible era algo común a los dos motores. Si había agua contaminando el combustible, sería muy fácil detectarla. Vale. El agua pesa más que el combustible, por lo que debería caer al fondo del recipiente formando una capa visible. No hay agua, por lo que podemos descartar el combustible. El combustible no fue el problema del vuelo 92. No había signos de que se hubiera contaminado y el depósito no estaba vacío. Nivel de vuelo 350, Midland 92. Había otra posibilidad. Los pájaros suponen un gran peligro para los aviones. Cuando los motores los atrapan, generan grandes destrozos. Si hubieran sido los pájaros los que hubieran estropeado los motores del vuelo 92, la luz ultravioleta revelaría restos de sangre y tejidos. No había ninguna prueba en ese momento. Apagad la luz. No había nada que demostrase que unos pájaros se hubieran chocado contra las aspas, ni de que esta fuera la causa por la que se rompieron. Sin pruebas de un choque con pájaros. El vuelo 92 se estrelló a 1,5 kilómetros del pueblo de Keyworth. Muchos testigos vieron al avión caer con un motor ardiendo. Pero algunos añadieron un segundo e intrigante detalle sobre el impacto. Pasó como un rayo enorme. Fue horrible. Hacía un ruido que nadie asociaría con un avión si su vida no corriera peligro. Los testigos oyeron muchos sonidos extraños. Algunos los describen como un sonido chirriante y metálico. Algunos testigos vieron cómo caían restos del avión en unos campos de cultivo a más de 3 kilómetros del accidente. La policía creó un equipo de búsqueda para que rastreara minuciosamente los campos de alrededor. Y volvieron con un montón de fragmentos. Eran posiblemente las primeras piezas que cayeran del avión, lo que las convertía en pruebas fundamentales para conocer el origen del desastre. Pollard tenía que investigar por qué se habían desprendido estas piezas. Manos a la obra. Así sabría qué causó el problema con los motores que le obligó a desviarse a East Midlands. Mientras Pollard analizaba los motores, el resto del equipo se centró en la mejor pista que tenían: las grabaciones de las voces en el avión y de los datos del vuelo. Perfecto, gracias. Espero que aquí esté lo que necesitamos. Nos llevó varios días analizarlo todo y asegurarnos de que los datos eran los correctos y de que los estábamos interpretando bien.
El grabador de datos de vuelo captó más de 60 parámetros, entre ellos el rendimiento de los motores. El motor derecho se paró aquí. Y el izquierdo duró otros 50 minutos más hasta que se paró aquí. Fueran lo que fueran los dos problemas, no ocurrieron a la vez. Vamos a escucharlo. Esa es la vibración del motor. No puede ser otra cosa. Los investigadores esperaban que la grabadora de voces de la cabina aportase más datos de lo que había sucedido. Veamos qué nos dicen. La grabadora de voces de la cabina escucha lo que se dice en la cabina y lo que los pilotos hablan entre ellos, así como los sonidos relacionados con el vuelo. Obviamente, en este caso, la conversación entre los dos pilotos fue absolutamente crucial. Eso es una señal de sorpresa. ¿Qué es, los motores? Escuchamos un estallido y cómo se movía todo. Era obvio que los pilotos también estaban bastante nerviosos. ¿Qué motor es? El izquierdo. No, el derecho. ¿Ha dicho el derecho? Era un misterio. Aparentemente la grabadora nos mostraba que habían optado por el motor derecho como la causa del problema. Yo no veo ningún problema en el motor derecho en este momento. Sospechamos que habían apagado el motor derecho, pero que era el izquierdo el que tenía problemas. La versión de los hechos de los pilotos era crucial. Les contaré todo lo que pueda. Entender lo que pasó es tan importante para mí como para ustedes. El capitán se seguía recuperando de sus heridas, por lo que los investigadores dependían de que el copiloto les contara todo lo que recordara del accidente. Era un avión prácticamente nuevo. ¿Qué falló? No lo entendemos. Cuéntenos qué pasó. El motor derecho empezó a vibrar. Eran vibraciones muy fuertes. El capitán Hunt sugirió que debíamos apagarlo. Apagando el motor. ¿Le importaría si voy a por un vaso de agua? Obviamente hice lo que el capitán Hunt sugirió. Apagamos el motor derecho y las vibraciones pararon. Parece que ya funciona correctamente. Las vibraciones y el ruido desaparecieron, y eso les indicó que habían hecho lo correcto. Los investigadores se vieron obligados a barajar una teoría muy inusual. Podrían ser dos fallos aislados en los motores. Fuego en el izquierdo y otra cosa completamente distinta en el derecho. Chris Pollard escudriñaba los restos de los motores recuperados cerca de Keyworth. Algunos fragmentos eran demasiado pequeños. Eso ponía de manifiesto la calidad de la búsqueda. Recogimos todo lo que pudimos. Un fragmento sobresalía entre los demás. Lo tengo. Mostraba síntomas claros de fatiga del metal. Por el lugar en el que se encontró, Pollard pensó que era seguramente lo primero que se rompió en el 737. Si presuponemos que la fatiga fue lo que provocó el primer fallo, eso habría hecho que una de las aspas perdiera unos 10 centímetros. Ese hallazgo podría explicar por qué el motor empezó a fallar. Una sola aspa rota puede alterar el flujo de aire que pasa a través del motor, lo que puede llegar a provocar una explosión. ¿Qué es, los motores? El motor intenta crear un nuevo equilibrio y por eso vibra tanto. No va a pasar nada. Seguramente habría muchísimas vibraciones. Los pasajeros comentaron que era como el sonido de rocas dentro de una lavadora. Debió ser bastante violento. No hay dos aspas de ventilador exactamente iguales. Pollard esperaba que un examen metalúrgico determinara de qué motor venía este fragmento de aspa. Aunque las aspas eran en teoría de la misma aleación, si se realizaba un análisis en profundidad de partes por millón, se podría observar
que había ligeras diferencias entre cada aspa. Pollard enseguida halló la respuesta. Aspa 17, motor izquierdo. El aspa que se rompió primero y que provocó tantas vibraciones provenía del motor izquierdo. Los investigadores se enfrentaban a una inquietante pregunta. ¿Por qué los pilotos apagaron el motor derecho si las vibraciones procedían del izquierdo? ¿Unos profesionales con tanta experiencia? Es difícil creer que apagaran el motor equivocado. Los pilotos cuentan con una amplia gama de instrumentos que les indican el estado de los motores, incluyendo uno que mide la vibración. Había mucho escepticismo por parte de los inspectores de operaciones. La tripulación del vuelo era un equipo con mucha experiencia y profesionales muy cualificados, sobre todo el piloto. ¿Qué motor es? El izquierdo. No, el derecho. Es muy difícil aceptar que pudieran cometer un error tan básico. Comprobemos si el derecho y el izquierdo se intercambiaron de algún modo. Los investigadores se preguntaron si algún aparato defectuoso habría indicado incorrectamente a los pilotos qué motor estaba fallando. Ya había pasado una vez que los instrumentos del motor se habían cruzado y el apartado izquierdo indicaba lo que pasaba en el motor derecho y viceversa. Es bastante obvio. Los motores no estaban intercambiados. Los conectores enchufados en la parte de atrás de los instrumentos estaban hechos para evitar este problema. El derecho no se podía conectar al izquierdo, ni el izquierdo al derecho. Los resultados fueron concluyentes. Los aparatos del motor funcionaban perfectamente. No era posible conectarlos mal. Había otra posibilidad. Puede que las vibraciones fueran tan fuertes que era imposible interpretar los instrumentos. Esto podría ser importante. Un piloto estadounidense de un 737 había sufrido una de estas vibraciones tan fuertes y dijo que todo el cuadro de mandos aparecía como difuminado, que no veía nada. Eso generó mucha preocupación. Los motores de los aviones se apagan muchas veces al día, pero muy pocas veces se ha apagado el motor equivocado. Fue un hito histórico. Por fin el capitán Hunt podía hablar con los investigadores. No tengo ninguna duda. El problema era del motor derecho. Él insistía en que el problema estaba en el motor derecho y podía demostrarlo. El sistema de aire acondicionado de los aviones se alimenta del aire de los motores. Después de más de 13.000 horas pilotando aviones, el capitán Hunt había aprendido la completa relación entre los motores y los sistemas a los que alimentan. Apágalo. En el anterior avión que pilotó, el motor derecho proporcionaba casi todo el aire a la cabina de mandos. Cuando olí el humo sabía que el problema estaba en el motor derecho. Cuando olieron el humo en la cabina, pensaron que eso indicaba que era el motor derecho el que estaba sufriendo un grave problema mecánico. En el 400, el aire proviene de ambos motores. Fue una trágica suposición. Los investigadores descubrieron que en la nueva versión del 737 ambos motores proporcionaban el aire a la cabina. No somos conscientes de cómo tomamos las decisiones que tomamos, pero si nos hacemos una imagen mental errónea de lo que ocurre, tomaremos una decisión basada en ese pensamiento incorrecto, lo que nos puede llevar a un resultado negativo. El capitán tenía otra buena razón para creer que era el motor derecho. Su copiloto se lo dijo. El izquierdo. No, el derecho. Reduce la aceleración. Utilicé la palabra incorrecta, eso es todo. Creo que nunca sabrá por qué cambió de parecer en ese momento. Estábamos hablando con gente que acababa de vivir una experiencia traumática y les pedíamos que nos explicaran lo que estaban pensando. Aquí están los aparatos del derecho. Los planos de los instrumentos de la cabina podían proporcionar algo de información. Motor derecho.
Creo que ya sé por qué se confundió. Los aparatos que medían las vibraciones se situaban en la parte derecha del control de mandos. Sometido a tanta presión, puede que el copiloto pensara que se correspondía con el motor derecho. El problema estaba en el motor derecho, seguro. Pero esta teoría no se sostenía. Si los pilotos apagaron el motor que funcionaba, el derecho, ¿por qué las vibraciones pararon de repente en el izquierdo? Redujeron la potencia del motor derecho, pero sorprendentemente, el izquierdo se estabilizó. Aún faltaba una pieza imprescindible del rompecabezas. Los investigadores analizaron todo lo que hicieron los pilotos durante el vuelo 92. Cuando empezaron los problemas, redujeron la potencia del motor derecho. Parece que ya funciona correctamente. Los problemas en el motor parecían haber desaparecido. No tengo ninguna duda de que pensaron que habían hecho lo correcto y que el problema estaba en el motor derecho. Los datos mostraron que el copiloto hizo un cambio crucial segundos antes de que la vibración parara. Claro, eso es. Tuvo que desconectar el autoacelerador. Reduce la aceleración. Al reducir la potencia del lado derecho, el piloto tuvo que desconectar antes el autoacelerador. Autoacelerador apagado. La parte del piloto automático que regula la potencia del motor. Cambiarlo a manual tuvo un efecto colateral inesperado. Redujo también la potencia del motor izquierdo, lo que provocó una mejora temporal, pero trágica en su rendimiento. Estaba dañado, pero funcionaba bien con poca potencia, que era justo lo que necesitaba porque volaban cada vez más bajo. Eso fue lo que supuso el golpe definitivo, porque ellos creyeron que lo que habían hecho, apagar el motor derecho, había sido lo correcto. Vamos con todo lo que pasó después de que empezaran el humo y las vibraciones, por favor. Los sonidos grabados en el vuelo 92 revelaron que los pilotos se enfrentaron a otro reto. ¿Qué pasa aquí? Vibraciones, humo. Cuando empezaron a enumerar lo que pasaba, una llamada de radio les interrumpió. Midland 92, despejado para descender a nivel de vuelo 40. Midland 92, descendiendo a nivel de vuelo 40. Queríamos que dijeran que no. Olvidaos de contestar al controlador y seguid enumerando los problemas. Ya casi lo tenemos. Se me siguen poniendo los pelos de gallina. Siempre espero que la próxima vez que lo escuche sea diferente. El vuelo 92 estuvo a punto de realizar un aterrizaje forzoso. Con el que sí funcionaba apagado, el avión pudo volar durante 17 minutos con solo el motor estropeado. Más potencia. ¿Qué desató el trágico fallo final e hizo que el motor acabara ardiendo? Dentro del motor izquierdo, Pollard encontró unos profundos arañazos en el suave revestimiento acústico que amortigua el ruido del motor. Esas marcas sugerían una nueva teoría. Era bastante obvio que se habían producido muy pocos daños con el primer fallo. Pensamos que había sido una de las aspas que se había doblado hacia adelante, incrustándose en el suave revestimiento acústico del motor. Pollard sospechaba que cuando se rompió la primera aspa, un fragmento se incrustó en el revestimiento acústico. Más potencia. Cuando los pilotos aumentaron la potencia, esa vibración extra desincrustó el fragmento que entró dentro del motor, provocando su destrucción. Estamos perdiendo el otro motor. Se había soltado otro fragmento, y ahora había dos dando vueltas por el motor. Eso provocó que se rompieran cada vez más y más aspas. Los pilotos tuvieron otra oportunidad para identificar su error. Los pasajeros que se dieron cuenta del fallo. Sabía que algo iba mal cuando habló el piloto. Señoras y señores, hay un problema con el motor derecho. Ya lo hemos apagado y nos dirigimos al aeropuerto de East Midlands. Por un lado quería decir, hay un problema con el lado izquierdo del avión, ¿no lo veis? Aunque habéis dicho que era el lado derecho. Pero por otro lado no quería interferir, ellos sabían lo que hacían.
Los pilotos intentaron encender el motor que habían apagado por error, pero ya estaban demasiado cerca del suelo. Cuando el motor averiado, el izquierdo, falló definitivamente, ya era tarde para encender el otro motor, el derecho, porque encenderlo tarda bastante tiempo. Sin ningún motor operativo, el impacto era inevitable. En su informe final, los investigadores pedían que los aparatos que miden la vibración fueran más fáciles de interpretar para los pilotos. También remarcaban la importancia de una buena comunicación entre la cabina y el resto de personas a bordo. Es bueno que los pasajeros sepan que si ven algo extraño en las alas o lo que sea, que se lo digan a alguien de la tripulación, ya que ese mensaje les llegará a los pilotos. La causa de uno de los peores desastres de Gran Bretaña ya estaba clara. Pero los investigadores pensaban que este accidente aún podía enseñarles muchas cosas sobre cómo salvar vidas. Este desastre rozó los límites de lo que es un accidente con supervivientes. Y eso es lo que lo hizo tan importante. Había que analizarlo a fondo para saber qué se podía mejorar. 79 personas sobrevivieron al accidente del vuelo 92 de British Midland, pero muchos sufrían heridas de gravedad. Rob Carter intentó averiguar por qué. Antiguamente, en el mundo de la aviación, se creía que cuando alguien sobrevivía a un accidente era por pura suerte. Ya en los 60 y 70, surgió la idea de que era posible salvar la vida de muchas personas y de que eso afectaba bastante al diseño del interior del avión. Cuando los pilotos pierden el control a mucha altitud, el resultado casi siempre es trágico. Pero el vuelo 92 descendía bien controlado hasta los últimos segundos. No debería haber sido tan letal. Pensamos que si alguna parte del avión había sobrevivido, muchos de sus ocupantes también tendrían bastantes posibilidades de hacerlo. Los informes médicos detallaron todas las heridas de cada uno de los pasajeros. Fue un momento muy emotivo. Trabajamos con personas, si no, no estaríamos aquí. Carter relacionó el destino de cada pasajero con el lugar que ocupaban en el avión. La parte delantera es la que se llevó la peor parte, seguida de la zona situada justo detrás de las alas. Las partes más seguras estaban en la zona de la cola. Carter se preguntó por qué algunas zonas eran mucho más peligrosas que otras. Los asientos rotos le proporcionaron una pista inquietante. Estos asientos contaban con elementos de ingeniería de los que no nos habíamos dado cuenta y que resultaron muy importantes. Algunas de las heridas más graves de los pasajeros las provocaron los asientos que se soltaron. Eso planteaba una duda. Los asientos de los aviones están diseñados para absorber la gran cantidad de fuerza G que provocaría un impacto para proteger a los pasajeros. ¿Por qué no fue así? Los datos analizados por la Administración Federal de Aviación confirmó que los asientos podían soportar hasta 16 Gs, más que suficiente para resistir el impacto. Al contrario, los asientos soportan más de lo necesario. Sin duda algo salió mal. Rob Carter escudriñó los destrozados asientos del vuelo 92 buscando algo que demostrara por qué se soltaron. Era un paso crucial para proteger a los pasajeros en futuros accidentes. Una simulación por ordenador le ayudó a entender cómo afectaron las fuerzas del impacto al interior del avión. ¿Por qué se soltaron los asientos? La simulación reveló por qué algunas zonas estaban tan destrozadas. Lo que falló no fueron los asientos, fue el suelo. Que el suelo se derrumbara provocó un grave problema. Los asientos se inclinaron demasiado unos encima de otros, poniéndoselo muy difícil a los rescatadores. En un accidente, los asientos están diseñados para mantenerse sujetos al suelo del avión gracias a una resistente estructura de hierro. No tiene sentido tener asientos mucho más resistentes que el suelo en el que están.
Pero incluso en las zonas en las que el suelo permaneció intacto, muchos pasajeros resultaron heridos de gravedad al apoyar la cabeza en el asiento que tenían delante. ¡Agáchense! ¡Agáchense! El piloto advirtió a los pasajeros del vuelo 92 que se agacharan. Eso debería haberles protegido de las heridas que luego sufrieron. Antes de este accidente, cada aerolínea tenía sus propias recomendaciones para adoptar la posición de emergencia, y creo que ninguna se basaba en nada científicamente comprobado. Carter analizó las posiciones de emergencia recomendadas por las aerolíneas británicas. Pudimos averiguar cómo reaccionaron los cuerpos con el impacto. Y relacionamos esos resultados con lo que los equipos médicos nos contaron de las heridas que habían sufrido, tanto los que sobrevivieron como los que no. Los resultados fueron dramáticos. Se demostró que la posición de emergencia recomendada acarreaba graves problemas. A menudo las lesiones de cabeza o cuello, sobre todo, se producen porque la cabeza se mueve de una forma incontrolada a causa del impacto, y los músculos del cuello no son lo suficientemente fuertes como para parar el movimiento, o porque los pasajeros salen disparados hacia el asiento de delante. Lo descubierto ayudó a crear grandes mejoras. Ahora los expertos recomiendan que los pasajeros se inclinen hacia adelante todo lo posible con la cabeza hacia abajo y los brazos colocados debajo de las piernas o sobre el asiento de delante. Todo pasa muy deprisa. Nadie lo puede controlar conscientemente. Se trata de colocarnos en una postura con la que disminuyamos al máximo los efectos del impacto. Desde el accidente del vuelo 92, el diseño de los aviones también ha evolucionado. Los suelos son mucho más resistentes y las vigas del techo son más robustas, y es mucho menos probable que se derrumben. La actitud de las entidades reguladoras, y sobre todo de los fabricantes de aviones, fue muy esperanzadora. Era muy importante que las vigas hubieran venido abajo. Eso era algo intolerable. El fabricante hizo un esfuerzo tremendo para asegurarse de que eso no volviera a pasar nunca más. Tras la investigación, la aerolínea despidió a ambos pilotos. No les guardo rencor. Los errores humanos siempre provocan alguna víctima. Lo que hay que hacer es esforzarse para aprender de estos errores. Lo más satisfactorio es que ese accidente contribuyó a hacer grandes cambios y mejoras en caso de impacto. Es muy triste que haya sido a costa de la muerte de muchas personas y que tantas hayan resultado heridas, y que esto les haya cambiado la vida para siempre. Me alegro de poder sacar algo positivo de la tragedia. Lo que se aprendió de este accidente cambió las reglas del juego del mundo de la aviación, y ahora, afortunadamente, volar es mucho más seguro. Lo más peligroso es llegar al aeropuerto.